Bueno, vamos a comenzar. Estamos en el capítulo 4, por favor, las ilusiones del ego. ¿Ya todos están ahí? Sí. Muy bien. Empezamos con el punto 1, dice las ilusiones del ego, introducción. La Biblia dice que si un hermano te pide que camines con él 1 milla, que lo acompañes 2. Ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje. Tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti. Solo puede conducir un progreso mutuo. Y subrayamos esa parte. Tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti. Solo puede conducir un progreso mutuo. El resultado de una dedicación genuina es la inspiración, palabra que si se entiende correctamente es lo opuesto a la fatiga. Estar fatigado es estar desanimado, mas estar inspirado es estar en el espíritu. Subrayamos el punto 6. Estar fatigado es estar desanimado, mas estar inspirado es estar en el espíritu. Ser egocéntrico es estar desanimado, mas estar centrado en sí mismo, en el buen sentido de la expresión, es estar inspirado o en el espíritu. Los verdaderamente inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. ¿Quién tiene a la mano su libro para leer el punto 2? Yo lo tengo a la mano. A ver. Solo que del punto que acabas de leer, no sé si más adelante lo vayas a explicar, si primero leemos y luego nos explicas o te pregunto. Pregunta, sí, adelante. Es que no entiendo, o sea, ¿en qué momento puede uno decir ya no ayudo porque estoy retrasándome? ¿Cómo puedes saber si siempre, pues yo he entendido que se expresa que hay que ayudar y que hay que estar ahí para el otro y dar sin esperar, y de pronto aquí cuando dice que solamente hasta que no te retrasa, ¿en qué momento sabes que te retrasa? Cuando tú te estás sacrificando, cuando tú estás sintiéndote especial por ayudar, o sea, acuérdense que en la mente hay varios mecanismos, ¿sí? Que yo me considero que me estoy sacrificando por otro o que me estoy sintiendo especial, ¿sí? Cuando tú te dedicas a un hermano, ¿no? Si no lo haces con el amor, obviamente te agota, ¿no? Te fatiga. Estoy cansado, ¿no? Cuando no lo hago desde un genuino amor, ¿no? Ah, sí, ya entendí. ¿No? Yo, ¿Sí? Vamos al 2. Sí. ¿Puedo comentar algo? Sí, por supuesto. Yo en esta parte, por ejemplo, lo que puedo llegar a entender es, por ejemplo, con las personas que no quieren la ayuda, ¿no? O sea, como que lo entiendo así como hay muchas veces que uno sirve al prójimo, pero cuando el prójimo no quiere ser ayudado y realmente no, pues no hay como como un cambio, pero no por el cambio ayuda, sino porque realmente no quiera la ayuda, yo eso pienso, es como en esa parte de no hay, aunque tú quieras ayudar, no quieres ser ayudada, entonces no pierdas el tiempo, ¿no? Como dice aquí, es como lo que entiendo. Acuérdense que el libro habla a nivel mental, o sea, no es así como que, o sea, o sea, el término de ayudar implica bendecir, o sea, reconocer a la persona. No es, o sea, no es como la ayuda del mundo, ¿no? No es la ayuda, o sea, porque hay una ayuda del ego de yo estoy bien y tú estás mal, esa ayuda no. O sea, el libro está hablando de la ayuda que es reconocer en el otro lo que el otro ha negado, ¿sí? Ahorita aquí más adelante lo voy a ir profundizando para que lo puedan ir entendiendo. Ok. ¿Vamos al 2? Sí. Puedes hablar desde el espíritu o desde el ego, según elijas. Si hablas desde el espíritu, es que has decidido acatar las palabras, aquíétate y reconoce que yo soy Dios. Estas son palabras inspiradas porque reflejan conocimiento. Si hablas desde el ego, estás renegando del conocimiento en vez de ratificándolo y por lo tanto estás desanimándote. No te embarques en viajes inútiles, pues ciertamente no llevan a ninguna parte. Puede que
el ego los desee, pero el espíritu no puede emprenderlos porque nunca está dispuesto a apartarse de sus cimientos. Entonces subrayamos, ¿no? Puedes hablar desde el espíritu o desde el ego, según elijas. Obviamente esto es pensar, ¿no? Y dice, si hablas desde el espíritu es que has decidido acatar las palabras de Tenti y reconoce que soy Dios. O sea, el reconocimiento de mi verdadero ser, ¿no? Vamos al 3. Aquí se va a entender muchísimo más. El 3. ¿Alguien más tiene el libro? ¿Nadie tiene el libro? Voy aquí Adelante. lo leo. Sí. Dice 3. El viaje a la cruz debería ser el último viaje, no en él, sino darlo por concluido. Si puedes aceptarlo como tu último viaje inútil, serás libre también de unirte a mi resurrección. Mientras no lo hagas, estarás desperdiciando tu vida, ya que esta simplemente seguirá siendo una repetición de la separación, de la pérdida de poder, de los esfuerzos fútiles que el ego lleva a cabo en busca de recompensación y finalmente de la crucifixión del cuerpo o muerte. Estas repeticiones continuarán indefinidamente hasta que voluntariamente se abandonen. No cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rugosa cruz. El único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. Hasta que no la superes, eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieras. Este no es el evangelio que intenté ofrecerte. Tenemos otro viaje que emprender y si lees cuidadosamente, las lecciones que aquí se ofrecen te ayudarán a prepararte para emprenderlo. Entonces, aquí viene mucho más claro. Fíjense, dice que normalmente una persona se está crucificando durante su vida, ¿sí? Dice, hasta que no lo hagas, estarás desperdiciando tu vida, ya que estás simplemente siguiendo una repetición de la separación, pérdida de poder y esfuerzos futiles que el ego lleva a cabo en busca de compensación, ¿sí? Cuando el ego ayuda, quiere ser compensado, ¿sí? Y obviamente es como que yo me estoy sacrificando por ti, o sea, estoy cargando algo, ¿sí? Por eso dice, es como, dice, subraya, no cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rigurosa cruz. ¿Cuál es esa cruz que te toca cargar que tu ego te ha dicho, no? Dice, el único mensaje de la crucifixión, subraya, es que puedes superar la cruz. Hasta que no lo superes, eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieras. Tienes que ver dentro de tu mente cómo es que te crucificas a ti mismo. O sea, ¿cuál es ese lenguaje que tienes en tu mente de pesar o de víctima o de que, ay, yo estoy cargando todo esto, ¿no? Entonces dice esta frase que es muy importante, este no es el evangelio que quise ofrecerte, ¿sí? O sea, el mensaje de Jesús debe estar siempre encaminado a la resurrección, a que tú tengas una vida diferente a la vida que normalmente vivieron tus ancestros de sacrificio, ¿no? De agotamiento, sino una vida de gratitud y de bendición, que esa es la vida, ese es cuando tú vives un proceso de resurrección. Entonces, cuando tú estás cargando problemas que no son tuyos, cuando tú te estás sacrificando, cuando tú estás intentando que los demás te engrandezcan porque tú los estás ayudando, esa es a la parte del ego. Por eso se refiere a la primera parte, ¿sí? La dedicación genuina es cuando tú estás bendiciendo a la persona y cuando tú le invitas a esa persona a que acepte el amor de Jesús y que resurja abandonando el propio sistema del ego. ¿Cuándo lo hará y cómo lo hará? Esa no es tu bronca. Tú simplemente le recuerdas y se lo dices. No es que realmente tú le estés dando algo, simplemente se lo estás compartiendo. ¿Sí se entiende entonces esta parte de las ilusiones del ego? Sí, ¿Sí? ¿Ya quedó más claro? sí, mucho más claro. Muy bien, vamos por favor a la enseñanza y al aprendizaje correcto. Dice entonces, 1.
Un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. Subrayenlas. Un buen maestro primero clarifica sus ideas y luego las refuerza enseñándolas. Dice, en el proceso del aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. Ambos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje y a menos que se compartan sus lecciones, les faltará convicción. Subrayamos, un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña, pero tiene que satisfacer además otra condición. Debe tener fe en los estudiantes a quien les ofrece sus ideas. Fíjense cómo es, ¿no? Las personas que quieren aprender llegan. Y obviamente, como todos queremos aprender juntos, tenemos que confiar en que todos hemos de alcanzar la salvación. No menospreciar, porque entonces sería proyección. Vamos al punto 2, por favor. Sí, muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar sus sistemas de pensamiento intactos y aprender significa cambiar. Los que creen estar separados siempre temen cambiar porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Siempre los perciben como un paso hacia una mayor separación debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. ¿Crees que si no permites ningún cambio en tu ego, alcanzarás la paz? Esta marcada confusión solo puede tener lugar si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erguirse sobre dos cimientos distintos. Nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. El espíritu no puede ni reforzar al ego ni aminorar el conflicto interno de éste. El ego en sí es una contradicción. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición. Y lo están con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces. Son fundamentalmente irreconocibles porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. No están, por lo tanto, en comunicación y nunca lo podrán estar. Sin embargo, el ego puede aprender aún cuando su hacedor esté equivocado. No obstante, no puede hacer lo que fue infundido con vida sea completamente exánime. Subrayamos desde el punto 2, por favor, los que creen estar separados siempre temen cambiar porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Este punto es el primer elemento de la confianza. Acuérdense, necesito que, no sé si ya leímos los pasos de la confianza, pero necesito que los empiecen a leer, que están en el manual del maestro, ¿sí? Los cambios siempre son en mi favor, no en mi contra. Y dice entonces, subraya, siempre los perciben como un paso hacia una mayor separación, debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. Fíjense esta parte. Cuando tú estás dentro del cuerpo de mamá, ¿no? Estás en el vientre materno y tú vives tu primer cambio, tú experimentas ahí una separación, ¿verdad? Y en ese momento queda grabado en tu mente, ¿no? Que todo cambio es separarte. ¿Estamos? Sí. Por eso necesitamos el conocimiento para entender que el cambio siempre está en tu favor, nunca en tu contra. Y subrayamos el punto 9. Tu falso ser y el ser que Dios y el ser de Dios están en oposición y lo están con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces. Si pudiéramos, si puedes poner en tu hoja, ¿no? El falso ser, ¿cuál es el origen del falso ser? ¿El ego? Muy bien, el ego. Y el origen del ser de Dios, Sí, el Espíritu Santo. Dios, ajá, Dios. Y el rumbo, ¿cuál es el rumbo? El rumbo que marca el ego. ¿Cuál es el rumbo bajo el cual te dirige el ego? La separación. Separación, sacrificio, escasez, ¿sí?
pesadillas, ¿no? ¿Cuál es el rumbo hacia el cual, el camino que te prepara el Espíritu Santo? Hacia la luz, hacia el conocimiento. Claro, hacia el conocimiento, hacia sabiduría. el despertar, hacia la sabiduría, hacia la resurrección, ¿sí? Hacia los sueños felices. ¿Estamos? ¿Y cuál es el desenlace del ego y cuál es el desenlace del Espíritu Santo? No sé, muerte y vida. El desenlace del ego es la muerte y el desenlace del ser de Dios es Dios mismo, ¿sí? Y obviamente eternidad. Entonces nos vamos, por favor, al punto 3. El Espíritu no tiene... Dice, el espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero el ego sí. El proceso de aprender se percibe en última instancia como algo aterrador porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono de a la luz del espíritu. Este es el cambio que el ego no puede sino temer, puesto que no comparte mi caridad. La lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora y puesto que la aprendí, puedo enseñártela. Nunca atacaré a tu ego, si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. Ahí vamos a subrayar el punto 4. La lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora, ¿sí? Y que es lo que tienes que aprender es que el sistema de pensamiento que surgió como ego, ¿no? Es lo que te da miedo. Por eso de repente tenemos cierta resistencia. ¿Sí? Vamos entonces al 4. Nadie más tiene el libro, ¿verdad? Entonces, aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación no ocurrió. El soñador que duda de la realidad de su sueño, mientras todavía está soñando, no está realmente soñando su mente dividida. Tú sueñas con un ego separado y crees que el mundo se basa en él. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Aquí está la clave, ¿sí? Si no se cambia de mentalidad, no se puede trascender. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y lo conduciré de regreso a Dios. Vamos a subrayar el punto 7, ¿sí? Si estás dispuesto a renunciar. ¿Qué significa renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento? ¿Qué significa? Como esa parte del ego que estábamos como muy al pendiente. Bueno, lo que pienso es, por ejemplo, es que solamente es como una parte de verlo y renunciar a él o cancelarlo, ¿no? Porque finalmente el sistema de pensamiento viene en base a nuestras creencias, ¿no? Que era lo que habíamos estado viendo, como esta parte de nuestras creencias y lo que venimos cargando y en ese aspecto y no nos permite ser libres. Entonces, y después dice ofrecérmelo a mí. Que es pero ¿qué significa? ¿Qué significa estar dispuesto a renunciar al papel de guardián? ¿Qué hace un guardia? Cuida, ¿no? Protege, ¿verdad? O sea, que de repente te dice el Espíritu Santo, ¿tienes miedo? Y tú dices, no, no tengo miedo. O sea, deja de negar, deja de culpar, deja de proyectar, responsabilízate, deja de tener esas excusas, esos pretextos, deja de justificar a nivel mental. Baja
baja tus defensas, ¿sí? Para que entonces se lo puedas entregar. Si tú crees que, o sea, tenemos cierto tipo de ideas, que si las conservas, pues no las puedes curar. ¿Estamos? Sí. ¿Se entendió bien? Sí, son las creencias, ¿no? Sí, ¿cuáles son tus creencias? Exactamente. ¿Cuáles son esas creencias que tanto defiendes? ¿Cuáles son esas ideas que tienes con respecto a ti misma, con respecto al mundo, con respecto a los demás? ¿Cuáles son esas ideas? ¿Sí? Que crees que tienes razón y no te das cuenta del perjuicio que te provocan en tu mente. Vamos al 5, por favor. Todo buen maestro. Sí. Todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarle. Este es el verdadero y único objetivo del maestro. Es imposible convencer al ego de esto porque va en contra de todas sus leyes. Pero recuerda que las leyes se decretan para proteger la continuidad del sistema en el que cree el que las promulga. Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste, pero no es natural que desees obedecer sus leyes a menos de que tú creas en ellas. El ego no puede tomar esta decisión debido a la naturaleza de su origen, pero tú puedes tomarla debido a la naturaleza del tuyo. Subrayamos, por favor, esta parte de todo buen maestro, el punto 5, espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarle. Fíjense cómo es un verdadero maestro, no genera dependencia. Todos los demás mecanismos que generen codependencia, que generen o sea, que no te vean desde igual, entonces es un sistema de aprendizaje desigual. Vamos al 6. ¿Los egos pueden chocar? ¿Puedo decir algo? Sí. Por ejemplo, en este caso se basa, por lo que yo a entender, es nuestras relaciones, no, cualquier relación que tengamos, si genera dependencia o no está en libertad, dicho en otras palabras, en este caso, eso es que no estamos siendo maestros como tal, ¿no? No. ¿A eso se refiere? Ay, perdón. No te apures, no te apures. Fíjate, al principio, en el punto 1 dice, especifica que tanto el maestro como alumno se encuentran en el mismo nivel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quiere, porque es peligroso para el maestro que lo vean como alguien superior para su propio ego. ¿Se entiende esto? Porque se rompe la igualdad y eso genera dependencia. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Ok. Sí, porque todos somos iguales. Claramente. Ya lo hemos estado especificando que la única, con el único ser que debemos de tener reverencias hacia nuestro creador, es el único ser superior. Alex, se abrió tu micro. Ya lo apagué. Entonces, o sea, es percibirme de igual a igual, no sentirme inferior porque si no genero codependencia. ¿Sí? Vamos al 6. ¿Los egos pueden? Los egos pueden chocar en cualquier situación, pero es imposible que el Espíritu choque en absoluto. Si percibes a un maestro simplemente como un ego más grande, sentirás miedo, ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. Enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar como pienso yo, pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. Esto es lo opuesto al objetivo del maestro, que se deja guiar por el ego. A ese solo le interesa el efecto que su ego pueda tener sobre otros egos y por consiguiente se sirve de su interacción con ellos como un medio de conservar su propio ego. Yo no podría dedicarme a enseñar si creyese eso y tú no serás un maestro dedicado mientras lo creas. Se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo.
Aquí viene claramente, subrayamos el punto 3, enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar conmigo. O sea, si tú piensas como Jesús, ¿sí? Pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. Por eso ya ustedes tienen el libro, tienen que leer el libro, ¿sí? Yo los estoy acompañando en este momento para seguir aprendiendo. Dice, ¿y por qué lo dice? Se los acabo de explicar, aquí lo dice. Esto es lo opuesto al objetivo del ego, porque lo que quiere es que los demás egos lo engrandezcan, ¿sí? Eso es lo que pasa con los que se creen líderes, guías, no sé, o sea, cualquier persona que se sienta por encima de sus hermanos, ¿sí? Y aquí lo dice claramente Jesús, dice, se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar, o sea, exaltamos a Jesús o lo rechazamos. Dice, yo no quiero nada de eso, ni rechazo ni exaltación, quiero que me veas de igual a igual. ¿Por qué hay tanta importancia en que te percibas de igual con Jesús? ¿Por qué es tan importante eso? No sé, pero a mí me parece imposible, o sea, hasta ofensivo. Haz de cuenta. ¿Verdad que sí? ¿Verdad Sí, que sí? yo igual. Ah, pero ¿a quién le parece eso ofensivo? Pues a todo lo que me han enseñado y aprendido ¿Verdad? en la vida. Al Sí. ego, porque el ego dice, no, ¿cómo crees? Y tiene una razón. Porque si yo no me puedo ver igual como Jesús, entonces no puedo practicar las enseñanzas de Jesús. El ego tiene un propósito bastante amplio al hacer esto, separarte de Jesús. Por eso es muy importante que aceptes que Él está a tu lado, que Él está en tu vida, que Él camina contigo. ¿Se dan cuenta? Es muy importante esto. Pero a nivel mental observen la barrera que existe. Esta es la verdadera humildad. Humildad no es que lo pongas por encima de ti. Él no quiere eso. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? ¿Les cuesta trabajo integrar? Subrayen esa parte de enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar conmigo. Vive a través de tus pensamientos, de la forma en la que piensas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Nada de nada. Ok, vamos entonces al 7. Dice, el que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía. Tu valía la estableció Dios. Subráyalo. Fíjense, el valor, lo que tú vales ya está establecido. No tiene nada que ver con lo que haces o con lo que dejes de hacer, no tiene nada que ver con eso. Mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia en la superioridad o en la inferioridad. Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que éstas se aprendan. Subrayen. Hay que repetir y practicar y practicar y practicar la lección hasta que se aprenda. Te dice, yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. ¿Por qué? Porque muchas personas se sienten mal por lo que hacen, por lo que piensan, ¿sí? O por lo que desean, que es muchas de las cuestiones que nos generan culpa. Este punto no es debatible, excepto en fantasías. Tu ego no está nunca en entredicho porque Dios no lo creó. Por lo tanto, ¿qué? Si Dios no creó al ego, entonces, ¿qué? ¿Sí me escuchan? Sí. Si Dios no creó al ego, entonces, ¿qué?
pues no existe. Claramente. Ujú. Pero fíjense lo que cuesta empezar a aceptar la forma en la que piensa Dios. ¿Sí? En la página anterior te decía, piensa igual que yo. Dice entonces, tu espíritu no está nunca en entredicho porque Él lo creó. Cualquier confusión al respecto es ilusoria y mientras perdure esa ilusión, no es posible tener dedicación alguna. O sea, tienes que desvanecer esa ilusión, sobre todo de tu identificación. Vamos al 8. El ego trata de... Sí. El ego trata de convertir todas las situaciones en elogios para él a fin de superar sus propias dudas. Y seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Tú que lo inventaste no puedes tener confianza en él porque cuando estás en tu mente recta te das cuenta de que no es real. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, lo cual sería ciertamente aterrador, sino aceptarla tal como es. Formas parte de la realidad, la cual permanece inmutable más allá del alcance del ego, aunque fácilmente al alcance del espíritu. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo amado en quien Él se complace. No dejes que tu ego refute esto porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú. Subrayamos el punto 6. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo amado en quien Él se complace. Quiero que en estos momentos pienses en algún miedo que tengas. Y que en medida que observas el miedo que está en tu mente, la idea que te perturba, solamente quiero que la observes. Observa esa idea. Deja de luchar con ella, deja de negarla. Deja de ser el guardián. Atrévete a mirarla. Y mientras la estás observando la idea, quiero que reconozcas que Dios es real y que tú eres su hijo amado en quien Él se complace. Y observa lo que provoca en tu mente. Y cuando observes lo que pasa, me lo comentas y me lo compartes. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Pues el miedo va disminuyendo. Cuando lo piensas de esa manera, te das cuenta que es absurdo tener miedo. Como si todo Claro, estuviera bien. pierde fuerza, ¿verdad? Sí. ¿Por qué pierde fuerza un miedo cuando se confronta con el conocimiento? ¿Por qué? ¿Por qué pierde fuerza? ¿Nadie? Porque no es real. Claramente, porque no es real. Es como la oscuridad, cuando enciendes la luz desaparece. Es exactamente lo mismo. O sea, por eso es lo que te tienes que dar cuenta, que tus miedos son alucinaciones de tu mente. Es como si eres un niño pequeño y de repente te metes en un cuarto oscuro, ¿no? ¿Qué es lo primero que va a sentir el niño pequeño? Miedo. Claramente. O sea, y obviamente él no se va a dar cuenta que no hay nada que temer, pero le va a tener miedo. Y él va a pensar que está justificado su miedo, ¿verdad? Incluso el miedo es aprendido porque pues, nos Por podemos dar cuenta supuesto. porque un niño muy chiquito le apagas la luz y no siente miedo. O sea, yo Claro. lo pude ver
con mis hijos, les fue dando miedo conforme fueron creciendo y fueron haciendo como esas creencias en su mente o esa, no sé, como esas historias en su mente, ¿no? Claro, el miedo es aprendido y se forjó en tu pasado. Todos tus miedos forman parte de tu pasado. Es decir, siempre que tienes miedo estás pensando en el pasado, nunca en el presente. ¿Alguien más? Esto me interesa mucho porque tienen que aplicarlo. Esas son de las herramientas que tienen que aplicar a nivel mental. ¿Alguna duda? ¿Alguien más que quiera compartir el ejercicio? ¿Qué sucede cuando... y todo eso. Y ahora que estoy sin miedo de nada del trabajo, porque estoy contenta y estoy bien en lo que estoy, esta semana me buscaron de un trabajo para ofrecerme un trabajo aún mejor que el que tengo en muchos sentidos, aunque el que tengo es muy bueno y no lo quiero cambiar. Y me di cuenta que sí, que ahora sin miedo, pues como que llegaron más cosas que cuando tenía miedo no llegaba nada y estaba yo asustada y cualquier cosa me parecía que no iba a ser para mí y de pronto como pues ya no tenía miedo y todo se fue dando y de pronto llegaron más oportunidades y se empiezan a presentar cosas que como que he ligado al hecho de que durante el curso hemos estado practicando temas del miedo, del Por ego, de sentirse supuesto. acompañado y me impresionó mucho, porque no es solo este ofrecimiento de trabajo que en estas épocas es un milagro ya por sí solo, sino todo lo que alrededor, cuando no hay miedo, cómo se empiezan a manifestar las cosas tan fuerte. Claro, porque ahí lo decía, origen, rumbo y finales. Cuando la mente, ahorita les voy a mandar una imagen que son las imágenes que posteé. Y qué bueno que lo estás diciendo, se las estoy mandando ahí en el grupo. Cuando tú dejas de tener miedo, todo se empieza a dar. Fíjense, mi mujer ahí está, pero no, normalmente no lo habla o no lo comparte, pero ella está a punto de vivir una operación y decidió ya hacerlo y también le están resolviendo una situación que lleva más de 5 años. Y es verdad, lo que pasa es que a veces no, o sea, pensamos que es porque, es que ya sí era, no, o sea, es el trabajo mental que se hace. Todo es fruto del trabajo mental. Por eso es muy importante tener conciencia. La mente que deja de tener miedo, ese espacio que está ocupado por el miedo, el amor viene a tomar su lugar. ¿Estamos? Sí. Vamos entonces, por favor, al 9. Dios. ¿Quién lee el 9? Ahí voy, es que estaba lejos. Dios, Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú. Has elegido crear en forma diferente de cómo crea Él y por lo tanto has hecho posible el que puedas tener miedo. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarla a cabo. Cuando despiertes, te será imposible entender esto porque es literalmente increíble. No creas lo increíble ahora. Cualquier intento de incrementar su credibilidad es simplemente un intento de posponer lo inevitable. La palabra inevitable le causa terror al ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu. Alcanzar a Dios es inevitable. Tú no puedes eludirlo de la misma manera en que Él no te puede eludir a ti. Subrayamos el punto 10. La palabra inevitable le causa terror al ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu. Alcanzar a Dios es inevitable y tú no puedes eludirlo de la misma manera en que Él no te puedes eludir a ti. Aquí es muy importante establecer cómo Dios no es el autor del miedo y cómo tú sí, y responsabilizarte de tus miedos. ¿Sí? Vamos al punto 10. Dice, el ego tiene miedo del gozo del espíritu
porque una vez que lo haya experimentado, dejará de proteger y atribuirle valor al miedo. Subraya toda esa frase. Le atribuyes gran valor ahora porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. Repúdialo. No le escuches ni le ampares. Escucha únicamente a Dios, que es tan incapaz de engañar como lo es el espíritu que Él creó. Libérate y libera a otros, ¿sí? Muy importante estas palabras del Maestro Jesús desde el 3. Repúdialo. No le escuches ni le ampares. Escucha únicamente a Dios, que es tan incapaz de engañar como lo hace el espíritu que Él creó. Libérate y libera a otros. Subraya todo eso, por favor. No le ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna, ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. No me digas pobrecito, no me digas, todo eso es escuchar al ego, ¿sí? Es no reconocer al Hijo de Dios, no verlo tal como Él lo creó. Acuérdense que el ego no reconoce el poder que está en él, que es el del Hijo de Dios, ¿sí? ¿Sí o no? Vamos al 11, por favor. ¿Quién me ayuda a poner? Sí, yo te ayudo. El ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito porque no puede construir de ninguna otra manera. No trates de mantener en pie ese hogar ruinoso. En su debilidad radica tu fuerza. Solo Dios pudo erguir un hogar digno de sus creaciones, las cuales eligieron dejarlo vacío, desahuciándose a sí mismas. No obstante, su hogar seguirá en pie eternamente, listo para cuando decidas entrar a ocuparlo. De esto puedes estar completamente seguro. Dios es tan incapaz de crear lo perecedero como el ego es de fabricar lo eterno. Subrayamos ahí, Dios es incapaz de crear lo perecedero como el ego de fabricar lo eterno. Vamos al 12, desde tu ego no puedes. Que lo leo yo. Desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros, pero desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti mismo. La humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. Subrayenlo. La humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. El espíritu está más allá de la humildad porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia luz por todas partes. Eso es humildad. Humildad no es sentirte menos. Humildad es eso, ahí subrayenlo. El espíritu está más allá de la humildad porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia su luz por todas partes. Subraya, los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes y esto hace que su percepción sea más fidedigna. El reino de los cielos es el derecho del espíritu, cuya belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción, y se alzan para siempre como las señales del amor de Dios hacia sus creaciones, las cuales son absolutamente dignas de Él y solo de Él. Ninguna otra cosa es lo suficientemente valiosa como para poder ser ofrenda para una creación de Dios mismo. Vamos al 13. Bueno, no sé si Gaby ande por ahí, pero si no, lo leo yo. Adelante tú. Sí, yo seré un sustituto de tu ego si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu. Un padre puede dejar a su hijo al cuidado de un hermano mayor que haya demostrado ser responsable, pero esto no entraña confusión alguna acerca de quién es el padre. El hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño, pero eso no lo lleva a creer que él sea el padre. Me puedes confiar tu cuerpo y tu ego debido únicamente a que eso te permite desentenderte de ellos y me deja mostrarte que no son importantes. Yo no podría entender lo importantes que son para
ti si yo mismo no hubiese estado tentado de creer en ellos. Aprendamos juntos esta lección para que juntos podamos liberarnos de tu cuerpo y de tu ego. Necesito maestros dedicados que compartan mi objetivo de sanar a la mente. El espíritu no tiene ninguna necesidad de que ni tú ni yo lo protejamos. Recuerda lo siguiente: en este mundo no hay por qué tener tribulaciones, porque yo he vencido al mundo. Por eso es por lo que debes estar jubiloso. Dice, vamos a subrayar desde el punto 13. Yo seré un sustituto de tu ego si así lo decides. Fíjense, aquí es donde empieza, donde tú tienes que hacer tus peticiones, ¿sí? Quiero sustituir a mi ego con Jesús, pero nunca de tu espíritu. Subraya, un padre puede dejar a su hijo al cuidado de un hermano mayor que haya demostrado ser responsable, pero esto no entraña confusión acerca de quién es el padre. ¿Sí? Subraya, por favor, esta parte que dice, el hermano puede proteger al cuerpo y al ego del niño. Aquí es lo importante, poner tu cuerpo bajo su protección, ¿sí? Y a tu ego. Aprendamos esta lección juntos para podernos liberar de tu cuerpo y de tu ego. Aquí es lo que necesita Jesús. Jesús necesita maestros, no necesita pues personas que lo adoren. Necesita maestros dedicados que compartan mi objetivo de sanar a la mente. Subrayen esto. De eso estamos enfermos, de la mente. El espíritu no tiene ninguna necesidad de que ni tú ni yo lo protejamos. Recuerda esto. Estas son las oraciones que debes tú memorizar o repetir o encomendar. Dice, en este mundo no hay por qué tener tribulaciones porque yo he vencido al mundo. Por eso es por lo que debes estar animado. Vamos a detenernos aquí en el ego y la falsa autonomía para la próxima sesión a la página 62. Escucho dudas y comentarios. Es que es como un tema que te deja mucho pensando, ¿no? Es como, pues, pensar que tenemos que sanar la mente y que en base a eso vamos a poder mover el ego, sustituirlo, ¿no? Es como... Sustituirlo, porque el ego no existe. El ego es una alucinación de la mente. Es una mentira que uno se inventó. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, tiene que haber una sustitución por Jesús, obviamente. Pero mientras la mente esté enferma, pues imagínense. Sí, es ¿No? que es como mucha práctica y mantenerlo presente Claro. todo el tiempo, y a veces las actividades en el momento pues hace como que te olvides, y regresar a esto requiere práctica. Sí, requiere estar muy consciente. Práctica, disciplina, constancia, claro, eso es lo que requiere. Uh-huh. Pero los beneficios son muy amplios. Muy amplios. Sí. Entonces, aquí ya es cuestión de cada quien que uno quiera sanar su mente, ¿no? Porque al sanar la mente, pues se presentan todas las oportunidades, sucede el rumbo, ¿no? El destino, las experiencias, ¿no? La forma, sobre todo lo más importante, la forma de vivir. Porque una circunstancia se puede vivir desde el amor o desde el miedo, y desde dónde la quieres enfrentar y de dónde la quieres vivir. ¿Estamos? Sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario final? No, bueno, de mi parte ya no. Ok, bueno, nos vemos el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal. Saludos y bendiciones para todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bye.